Hola, yo soy Make. Hoy te enseñaré a hacer este aro de luz. Utilicé luces de Navidad. Lo hice retráctil ya que la mayoría del tiempo lo tendré en el escritorio, aprovechando que su luz no es tan intensa como para molestarme o causarme fatiga ocular por usarlo por tiempo prolongado. Tomé un trozo grande de cartón. Con ayuda de este plato, hice un círculo. Hazlo del tamaño que quieras. Hice marcas a 5 centímetros hacia afuera de esta línea y las uní. Este es el ancho del aro. Recorta por todas las líneas con cuidado. Para hacer los laterales tuve en cuenta la dirección de los canales del cartón. Hice tiras de 4 centímetros. Tuve que hacer varias porque este cartón es corto y las recorté. Lo moldeé un poco antes de pegarlo para que quedara más redondeado. Este cartón es más delgado que este otro, entonces agarra la forma fácil. Lo fui pegando con silicona. Para hacer las uniones hice esto. Así quedará mejor terminado. Aquí abajo lo dejé sin unir. Cubré el interior con papel aluminio. Yo usé estos envoltorios de chocolates. Corté un rectángulo de 6 por 10 centímetros. Hice estos otros cortes y dobleces para tener esta pieza. La puse en el aro y encima le puse otro trozo de cartón para reforzar. Pero alguien olvidó poner el cable de las luces antes, así que tuve que despegar un lado. Ahora sí ordené las luces de Navidad. Las fui sujetando con estos amarres que traen las bolsas del pan, por ejemplo. Fui cortando la forma del aro en un papel que tenía. Puedes usar hojas o hasta servilletas. Cubrí una de sus caras con cinta transparente. Y lo uní con cinta de papel al aro. Así. La cinta transparente le dio resistencia. Usé tubos. Muchos tubos para la base. Si tienes tubos largos te será más fácil. Los dividí en estas 4 secciones. Las medio uní un poquito con cinta para facilitar el corte y el doblado. Cada pieza va a ser ligeramente más gruesa que la anterior. A la última y más larga le hice 3 ranuras. He ido cubriéndolas todas con cinta de papel. Si notan que alguna queda muy flojita, le ponen un trozo de cartón en la punta. Uní al aro y probé que funcionara. Para las paticas que van en las ranuras, hice un triángulo de 15 por 10 centímetros. Le agregué una pestaña con una ranura y un triángulo más pequeño en el centro. La recorté y la calqué un par de veces para tener 3. Ya puedes pegarla a la base. Yo quise hacerla desmontable, así que usé otro tubo. Lo amoldé al tamaño, calqué las ranuras, las corté. Luego ahí sí le puse las paticas. Se las pegué después de hacer pruebas de equilibrio. Y le puse unos taconcitos de cartón así. Lo desmonté todo para pintarlo. Si gustas lo puedes dejar solo así. O decorarlo como quieras. Después de secarse lo volví a armar. Extendido mide aproximadamente 170 centímetros. En modo chiquito, mide 60 centímetros. Ahora mismo estoy usando el aro. Voy a desconectarlo. Aunque hay más luces, aún así pueden ver una diferencia. Sobre todo en los ojos. De
hecho, estaba pensando que si lo necesitan para grabar muy de cerca, pueden hacer uno en forma de corazón para que se les vea bonito el reflejo en el ojo. Por si necesitas más iluminación, también te enseñaré a hacer un kit de luces en los próximos videos, así que asegúrate de estar suscrito para que no te lo pierdas. Y pásate por la descripción que te dejo links a mucho más contenido. ¡Hasta luego! No se los muestro de frente porque la luz empieza, o sea, la cámara empieza como a titilar raro, pero bueno, esperen el intento. Ya ven, las luces en realidad están estáticas, pero en la cámara se ve como que parpadean.